Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Eira Cerda Reyes y a continuación les presentaré lo que es cómo interpretar las pruebas de funcionamiento hepático y que en algunos artículos o revisiones también son conocidas como bioquímica hepática. Para lo cual pues tenemos que ver la importancia de poder hacer esta interpretación. Vamos a evaluar cada una de las enzimas hepáticas, en dónde las podemos localizar y qué importancia tienen para el diagnóstico de enfermedades hepáticas. Cómo identificar cuando se eleva la bilirrubina, si es de patrón directo, indirecto o algo que nosotros conocemos los gastroenterólogos como de patrón hepatocelular, colestásico o mixto, cómo lo podemos aplicar día con día y que algunos de estos, digamos, pruebas de función nos pueden ayudar también para ver si el paciente tiene fibrosis o no, que eso es algo también interesante que nos va a servir en la vida diaria y los puntos clave que podemos llevar a casa. Desafortunadamente en México las enfermedades hepáticas van aumentando. Ocupan el 8º lugar en mortalidad y el 4º lugar de enfermedades que se presentan a nivel nacional. Por lo tanto, es importante que desde que llega nuestro paciente a la consulta externa podamos ver bien las pruebas de función hepática, porque algunas veces vemos las transaminasas elevadas y decimos, no, pues es normal o pues no hay ningún problema, pero creo que tenemos que darle la importancia que necesita ese paciente o esos estudios para poder identificar algunas enfermedades de forma temprana, porque desafortunadamente hoy en día nos llegan pacientes que ya tienen enfermedades hepáticas avanzadas o complicaciones de ellas, como es ascitis, hipertensión portal, varices esofágicas o que hasta pueden ya tener carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, hay que siempre pensar de una forma sistémica cómo vamos a abordar al paciente. Siempre hay que recordar los antecedentes. Si estuvo expuesto a alcohol, si le han puesto sangre, si a lo mejor es un paciente que tiene síndrome metabólico o obesidad, o que tuviera alguna cuestión hasta hereditaria o familiares que tengan enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoide, porque también esto se puede relacionar con enfermedades hepáticas autoinmunes. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que vamos a pedir en las pruebas de funcionamiento hepático? Siempre son bilirrubinas, tanto la total como la directa y la indirecta, las aminotransferasas, que es la AST-ALT, la fosfatasa alcalina, la albúmina y la gamma-glutamil transferasa. Normalmente las aminotransferasas son enzimas muy sensibles de daño hepatocelular, pero de estas la más importante es la ALT. ¿Cómo vamos a saber si tenemos un paciente con buena o con mala reserva de funcionamiento hepático? Siempre es con el TP y la albúmina. Algunas veces si necesitamos ver realmente si este paciente tiene alguna enfermedad ya avanzada del hígado, siempre es importante agregar a estos estudios los tiempos de coagulación, que incluye el tiempo de protrombina y el INR y el TTP, que es el tiempo de tromboplastina parcial. Por lo tanto, pues siempre que nos llega un estudio, pues podemos tener también elevación de la fosfatasa alcalina. Y esto puede ser por algo que se llama colestasis. Dentro de las principales causas de colestasis podemos tener litiasis vesicular, que es cuando hay piedras en la vesícula y esto ocasionarnos alguna obstrucción de las vías biliares, pero también puede haber causas intrahepáticas y como tumores o colangiocarcinoma o también algunas veces algunas enfermedades hepáticas autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, o también podemos tener obstrucciones extrahepáticas que también pueden ser causadas por colangiocarcinoma o algunas otras enfermedades o trastornos infiltrativos como son los tumores. Por lo tanto, pues vamos a dividir la categoría de la bioquímica hepática en lo siguiente. Marcadores de patrón hepatocelular tenemos que son las aminotransferasas AST, ALT. Las pruebas del metabolismo hepático, bilirrubina total, porque con esto podemos ver si está adecuadamente la conjugación en nuestro hígado de las bilirrubinas. Las pruebas de función hepática sintética, siempre recordarlas, albúmina y tiempo de protrombina. Y que también tenemos algunas pruebas como de fibrosis de hígado, como el hialuronato, el colágeno tipo 4, por colágeno 3, el fibroteso, el fibroscan, pero que eso realmente
En algunos hospitales de tercer nivel podemos contar con ellos o algunos otros estudios no invasivos de fibrosis, como vemos que es el FibroTest, que son estudios en sangre, o el FibroScan, que es un estudio también no invasivo, que podemos valorar la fibrosis y la cantidad de grasa que hay en el hígado. Entonces vamos a empezar con los marcadores de daño hepatocelular y colestasis. Ya vimos que son dos grupos. El primero, el hepatocelular, va a relacionarse con la cuestión de los hepatocitos, que es aminotransferasas, y pues las enzimas que se elevan por la colestasis es fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, que es la GGT, y la 50 nucleotidasa, que también nos puede servir para diferenciar si realmente hay alguna afectación del hígado o no. Por lo tanto, vamos a empezar primero por las cuestiones de trastornos hepatocelulares, que son las aminotransferasas. Estas nos van a servir de una forma muy útil para ver si el paciente tiene hepatitis o no, de una forma aguda. Nada más que hay que recordar que el corte, para pensar que un paciente tiene hepatitis, pues tiene que ser mayor a 400 unidades por litro de estas enzimas. Antes se conocían como transaminasas. Y todas estas enzimas se producen en el hígado. Los indicadores más sensibles de cuestión del hígado es la ALT, y que normalmente esta AST y ALT pues van a estar presentes de un 40 o 30 unidades por litro. Va a depender la referencia de cada laboratorio, pero hay que recordar que también depende del corte de cada laboratorio y el corte de cada país. Muchas veces la referencia de algunas guías de patología nos dicen que hasta lo normal puede ser 20 en mujeres y 30 en hombres. Entonces, que hay que pensar siempre en eso, que aunque tengamos unos rangos normales, por ejemplo, de 50, y que el laboratorio del margen es 50, puede decir que no estemos bien, que realmente tengamos un poco de inflamación en el hígado. Por eso es importante siempre ver los factores de riesgo. También hay algunos factores que influyen en que se eleve la ALT, también así como si son hombres o son mujeres, que es lo que les comentaba, y si los pacientes son obesos. También pues los hombres tienen un mayor riesgo de tener actividad sérica de la ALT en comparación con las mujeres. Por lo tanto, pues vamos a ver la ALT. La ALT, por eso es tan específica del hígado, se encuentra más en los hepatocitos. Es un daño muy específico de daño hepático, un marcador específico de daño hepático. La AST no es tan específica del hígado porque, como ustedes pueden observar, se puede encontrar en el corazón, en el riñón, en el músculo esquelético y en el cerebro. Y miren, ¿por qué también la ALT es más específica del hígado? Porque se encuentra en el citosol de los hepatocitos, a comparación de la AST que se encuentran en las mitocondrias, también del hepatocito, pero en las mitocondrias que se encuentran en las células del riñón, del corazón y del cerebro y del músculo. Y si podemos ver en esta imagen, cómo podemos ver las concentraciones de la AST y de la ALT, cómo están en los hepatocitos. Si se dan cuenta, la mayoría de la concentración de la ALT es más alta en los hepatocitos, que lo vemos con el triángulo, y la concentración de la AST es como que un poquito más estable, sin que tenga tanta elevación de esta concentración. Y podemos ver lo que es la triada portal, que también eso es una cuestión que nos pueden preguntar en los exámenes, y que pues la triada portal está formada por la vena porta, por un conducto biliar y por la arteria hepática. Tenemos que algunas veces las aminotransferencias se pueden elevar en cuestiones también no 100% hepáticas. Algunos ejemplos de estos es, por ejemplo, tenemos que una relación AST a ALT mayor a 5, pero sobre todo si la ALT está normal o ligeramente elevada, sugiere una lesión en los tejidos extrahepáticos, como los músculos, que pueden estar relacionados a rhabdomiólisis o ejercicio intenso. Y podemos ver aquí al corredor Bolt, que pues realmente él tenía muy buen entrenamiento y pues nunca tuvo ninguna cuestión de complicación con rhabdomiólisis o por hacer sus entrenamientos, pero que es algo que muchas veces a lo mejor hay personas que quieren hacer el maratón y resulta que después terminan con complicaciones musculares por forzar su organismo. También mismo lo que ya vimos, las aminotransferasas se pueden elevar cuando hay daño hepático por drogas.
sobre todo hay algo que se llama DILI y que puede estar relacionado con fármacos. El más común fármaco que puede causar daño hepático por drogas en Estados Unidos es el acetaminofén o paracetamol, sobre todo cuando pues tomamos unas dosis más altas de 5 gramos al día. Normalmente elevación de más de 1000, ya sabemos que puede ser relacionado a daño hepatocelular, hepatitis, y también si se eleva más de 3000 o 2000 las transferasas, sobre todo que estén muy elevadas arriba de esta cantidad, pueden ser hasta relacionados con datos de hígado de choque. Y esto ocasionado por una lesión hepática aguda isquémica, sobre todo están pacientes persistentemente en estado de choque sin que tengan una reanimación adecuada. Pero también eso es en las cuestiones agudas. ¿Qué pasa en elevación crónica? La elevación crónica de aminotransferasas pueden ser por enfermedades hepáticas crónicas como hepatitis B y C, también enfermedades hepáticas alcohólicas, enfermedad de hígado graso no alcohólico, y esto también pueden estar elevadas las transferasas en cirrosis hepática. Hay algunos medicamentos que también lo pueden elevar, como son los antituberculosos, más comúnmente la isoniazida, antifúngicos y antiepilépticos. Y de estos, pues vamos a ver, esto es un cuadrito que nos va a ayudar mucho. Ya sabemos que tenemos un paciente con ictericia de patrón hepatocelular. Tiene elevación de la AST y ALT, pero la ALP está normal o ligeramente elevada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que ver si es algo agudo o es algo crónico. La verdad es que pues, lo agudo, pues que tenga menos de 6 meses y lo crónico que tenga más de 6 meses. De la aguda, siempre descartar medicamentos, DILI, hepatitis aguda A, B o C. Normalmente el diagnóstico de hepatitis C aguda es con un RNA. Sobre todo también preguntar si hay historia reciente de alcoholismo, toxicología, y también mandar algunas veces a anticuerpos antinucleares para descartar causas autoinmunes como hepatitis autoinmune, que es una de las principales causas de hepatitis aguda y que nos puede dar falla hepática aguda. Y ceruloplasmina, sobre todo en aquellos menores de 40 años, para descartar enfermedad de Wilson. Si saliera alguno de estos positivos, pues la hepatitis A no se biopsia, la hepatitis B tampoco, el virus de hepatitis C tampoco, pero por ejemplo, si alguno de estos estudios saliera negativo, pues va a ser muy necesario hacer alguna biopsia hepática para corroborar de manera histopatológica alguno de los diagnósticos diferenciales. O algunas veces, sobre todo si pensamos en una hepatitis autoinmune, nos va a dar muchos puntos para hacer el diagnóstico definitivo. ¿Qué vamos a hacer en la crónica? Igual, pues hay que descartar hepatitis B y con ello la delta, pero la delta, al menos que esté el paciente con falla hepática o fulminante o aguda. El hepatitis C, también ver si no tiene historia de alcoholismo, toxicología, descartar con los anticuerpos antinucleares, que son los anticuerpos antinucleares y antimúsculo lisos, una hepatitis autoinmune, ferritina y saturación de hierro, sobre todo en pacientes que queremos pensar que tenga hemocromatosis, ceruloplasmina en menos de 40 años, deficiencia de alfa-1 antitipsina y un ultrasonido para ver que no haya lesiones focales hepáticas. Y en casos muy necesarios, considerar la biopsia hepática para el estadio o el diagnóstico. Si realmente ahorita tenemos algunos estudios no invasivos que nos pueden ahorrar hacer la biopsia solamente en casos necesarios. ¿Qué tenemos para hepatitis alcohólica? Normalmente las transaminasas van a estar menos de 400 y siempre tienen que tener la historia clara de ingesta aguda de alcohol, que ya sabemos que son 30 gramos para mujeres al día y de 40 para hombres al día, y siempre tienen que tener una relación AST 2:1 que nos va a sugerir una enfermedad hepática alcohólica aguda. Además hay un marcador que nos va a decir que este paciente no miente, así como sabemos que tenemos la hemoglobina glicosilada para los diabéticos, pues en los pacientes con hepatitis alcohólica, algo que nos indica si están todavía tomando, pues es la GGT. Normalmente puede haber actividad baja de la AST, que es secundaria a la deficiencia del piroxidal 50-fosfato, que es común en los alcohólicos, y que desafortunadamente el alcohol daña las mitocondrias de los hepatocitos, lo que va a provocar que se libere más AST en el suero, y por eso es que esta relación es 2:1. Miren, este es un cuadro que yo creo que esto pues a lo mejor nos va a servir mucho en el día a día, cuando hay sobre todo causas de elevación aguda de aminotransferasas. Ya vemos que podemos tener daño hepático por drogas como el acetaminofén, intoxicación por hongos, que es Amanita phalloides, que también
puede ser común en algunas veces cuando los pacientes van a recolectar hongos al campo y tenemos, si se dan cuenta, todas las hepatitis A, B, C, D con coinfección de B, hepatitis E, que también la podemos tener y que el curso clínico es igual que la hepatitis A y los mismos factores de riesgo por comer cosas contaminadas en la calle, agua o carne de puerco, pero también tenemos otros virus que hay que valorar, que es el Epstein-Barr, el citomegalovirus o el parvovirus B19, porque también pudieran ser causas de hepatitis aguda. Hepatitis isquémica, sobre todo aquellos que tienen ahí es más de 5,000 de AST, ALT, sobre todo que están con muchos datos de choque, y algunas veces puede haber también obstrucción biliar aguda que también puede elevar las transaminasas hasta 1000 y se tiene que realizar un ultrasonido, pero sobre todo son aquellos pacientes que tienen historia de colecistitis y que tienen dolor sobre todo en el hipocondrio derecho. Tenemos aquí las causas crónicas, ya vimos que tenemos hepatitis B, C y D, sobre todo con infección de B, y tenemos cómo se hacen los diagnósticos. Las hepatitis alcohólicas, ya vimos que las transaminasas deben de estar menor a 400 y la ingesta aguda de alcohol. La enfermedad de hígado graso no alcohólico, pues siempre recordar que se relaciona a síndrome metabólico, diabetes mellitus, obesidad o hiperlipidemia, daño hepático por drogas, si se dan cuenta las transaminasas pueden llegar a 2000 y que mejoran siempre quitando el medicamento que les provocó el daño. Hepatitis autoinmune, siempre tenerla en mente cuando hay algunos factores de familiares o que son mujeres entre 30 y 50 años y que tienen factores de riesgo con otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico y que el diagnóstico se hace con anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y y inmunoglobulina G. Hemocromatosis hereditaria, que también pues, es por historia familiar, y enfermedad de Wilson también con menores de 40 años y que pues son aquellos que pedimos la ceruloplasmina sérica. Deficiencia de alfa-1-antitrypsina también es hereditaria y o alguna enfermedad infiltrativa hepática que eso se relaciona a los tumores. Entonces ya pasamos las hepatocelulares. ¿Qué pasa con la colestasis? Normalmente la colestasis va a estar siempre elevada la ALP, que es la fosfatasa alcalina. Y siempre es porque el hígado tiene un deterioro en la capacidad de secretar la bilis. Estos trastornos afectan el sistema biliar y así se llaman enfermedades colestásicas. Pueden afectar tanto conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos o ambos, y algunas de estas enfermedades las vamos a ver a continuación. Siempre la fosfatasa alcalina se va a referir a un grupo de metaloenzimas de zinc que catalizan la hidrólisis en varios ésteres de fosfato orgánico a un pH neutro. Por lo tanto, la fosfatasa alcalina se encuentra en diferentes partes del cuerpo, principalmente hígado, huesos, glóbulos blancos, intestino, riñón y placenta. Por eso no es tan específica del hígado. Las elevaciones de la fosfatasa alcalina pues puede indicar o recambio óseo rápido o cambios también asociados al embarazo. Esta elevación, que si no tenga ninguna otra elevación en las pruebas de funcionamiento hepático y tenemos una fosfatasa alcalina aislada, elevada, debemos de pedir la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa, para confirmar si realmente esta elevación de fosfatasa alcalina es relacionada a alguna enfermedad hepática. Hay algunos otros métodos para realmente identificarlo si es por cuestión hepática, es mandando la 5-nucleotirasa, que casi prácticamente no mandamos muy comúnmente. Pero si tenemos la elevación de la fosfatasa alcalina y también está elevada la GGT, pues eso se debe de evaluar como un síndrome colestásico o una enfermedad hepática infiltrativa. Por lo tanto, tenemos el siguiente cuadrito. Tenemos pacientes con elevación de fosfatasa alcalina, pero es aislada, solamente está elevada la fosfatasa alcalina. Entonces podemos ver que vamos a mandar la GGT o la 5-NT y si está normal, pues hay que ver qué pasa con el hueso. Algunas veces nos pueden llegar hasta pacientes que tienen cáncer de próstata y que tienen metástasis a hueso y eso es lo que hace la elevación de la fosfatasa alcalina en cantidades luego muchas veces altas, de 1000 a 2000 de fosfatasa alcalina. Pero en cambio, si tenemos elevación de la fosfatasa alcalina, está elevada también la GGT, pues seguramente es una enfermedad hepática para la cual pedimos ultrasonido de hígado
vías biliares y vaso, flujo Doppler. Si no hay dilatación de la vía biliar, pues hay que ver lista de medicamentos, descartar DILI, mandar antimitocondriales para descartar una enfermedad hepática autoinmune que se llama colangitis biliar primaria. Y si estos marcadores salen negativos, pues se consideraría una biopsia. Pero si hay dilatación de la vía biliar, pues hay que ver, muchas veces puede estar obstruido por litos o puede estar obstruido por alguna otra enfermedad grave o tumoral como colangiocarcinoma. Y siempre estos pacientes que tienen colestasis, sobre todo, tienen elevada la fosfatasa alcalina más superior que la AST y la ALT. Entonces, ¿cómo vamos a tener esto? Tenemos aquí un abordaje igual de una lesión hepática colestática infiltrativa y normalmente lo que tenemos que hacer es un ultrasonido. Si hay dilatación de la vía biliar, pues se aconseja hacer una colangioresonancia para ver el nivel de obstrucción o si ya se ve el nivel de obstrucción, pues una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que es CEPRE o un ultrasonido endoscópico y de acuerdo a los hallazgos, pues se dé el tratamiento de acuerdo a cada una de la etiología que esté ocasionando la obstrucción de la vía biliar o la dilatación. Las causas principales de colestasis extrahepática tenemos que son colangitis biliar primaria, donde se realiza un anticuerpo antimitocondrial y es más común en mujer adulta que tiene prurito y fatiga. Sobre todo recordar el prurito en esta enfermedad. Colangitis esclerosante primaria, que el diagnóstico se hace con una colangioresonancia, en donde vamos a ver toda la vía biliar de forma rosariado y que se puede asociar a colitis ulcerativa crónica inespecífica, algunas enfermedades hepáticas infiltrativas como tuberculosis, sarcoidosis o amiloidosis y también pues daño hepático por droga, que ya vimos que es mejora si quitamos ese medicamento que nos está ocasionando la inflamación del hígado. Algunas veces tenemos pacientes en terapia intensiva o hospitalizados en el área de medicina interna y algunas veces pueden tener colestasis por sepsis, sobre todo cuando tienen una infección persistente. El uso de NPT también nos puede dar colestasis. Esta siempre por ahí recordarla porque muchas veces abordamos todos los datos de colestasis menos lo del uso de nutrición parenteral total. Causas también extrahepáticas, tenemos la más común, coledocolitis, que se diagnostica con un ultrasonido y una colangioresonancia y que el tratamiento es con una CEPRE. Normalmente tienen cólico biliar, pueden tener fiebre, ictericia y dolor y también pues sobre todo estar checando esta situación porque también puede ser un cuadro grave de sepsis. Colangitis esclerosante primaria, que también pues el diagnóstico es colangioresonancia, que ya vimos que se asocia a colitis ulcerativa crónica idiopática y que de las malignas tenemos cáncer de páncreas y colangiocarcinoma. Entonces ahora tenemos la gamma-glutamil transferasa, a la cual se va a utilizar siempre, se va a encontrar siempre en las células epiteliales biliares y en la membrana de los hepatocitos. Esta enzima normalmente lo que va a catalizar es la transferencia de un grupo de péptidos de gamma-glutamilo, así como el glutatión a otros péptidos o aminoácidos. Está presente en todas las membranas celulares, sobre todo en riñón, hígado, páncreas, intestino y vaso. Y la fuente predominante de GGT sérica es el hígado. Para lo cual, pues también esta puede estar, es un indicador de lesión de conductos biliares y del hígado y que ya vimos que es como la prueba de saber si el paciente está, digamos que dejó o no dejó de tomar, porque su elevación puede estar relacionado con abuso actual de alcohol o algunos medicamentos lo pueden elevar como los barbitúricos y la fenitoína, en que normalmente la aplicación de la GGT es para corroborar que la elevación de la fosfatasa alcalina esté relacionado por cuestiones de origen hepático. Normalmente la GGT no va a estar elevada en enfermedades que sean sobre todo de los huesos, por lo cual siempre hay que pensar que si están elevadas ambas fosfatas alcalina y GGT es por cuestión hepática. Tenemos la otra prueba que es la 5-nucleotidasa que nos puede ayudar también a diferenciar que la fosfatasa alcalina esté elevada por cuestiones hepáticas y que esta enzima va a estar en hígado, intestino, cerebro, corazón, vasos sanguíneos y páncreas y que normalmente se va a encontrar en la membrana canalicular y sinusoidal de los hepatocitos. Tiene pues sobre todo para el valor clínico para determinar que la fosfatasa alcalina esté elevada por la cuestión más de origen hepático.
¿Qué tenemos? Las bilirrubinas es un pigmento natural que está derivado sobre todo de la composición de proteínas que tiene el grupo hemo, que principalmente es por los eritrocitos, y que la mayor parte de la bilirrubina que tenemos en nuestro cuerpo va de 250 a 300 miligramos, que es producido pues por los glóbulos rojos que se van muriendo y que esto va a hacer que tengamos a veces o no la coloración amarilla. Normalmente la concentración de bilirrubina es menor a 1 miligramos por litro, y que también el patrón de las bilirrubinas nos puede hacer ver si esto es colestático, hepatocelular y mixto. Tenemos una fórmula que se llama R, con lo cual podemos utilizar tanto la ALT como la ALP para con esto hacer el cálculo. Y tenemos que esto es bien interesante porque cuando estemos de guardia en las salas, en urgencias o en la consulta, podemos hacerlo de forma rápida. Si es un nivel colestático es porque va a tener la elevación 2 veces mayor de la fosfatasa alcalina y con un R igual o menor a 2, ¿vale? Que se hace con esta fórmula. El hepatocelular, la ALT es 2 veces mayor al límite normal y con una R mayor de 5 puntos. Y el mixto, la ALT, es 2 veces mayor al límite superior normal con una R entre 2 y 5. Esto hay que recordarlo porque hasta nos sirve para hacer los patrones colestásicos hepatocelulares y mixtos en los pacientes que tienen daño por drogas, pero que lo podemos aplicar a la vida diaria. Entonces, ahora tenemos el cuadrito. ¿Qué pasa cuando tenemos bilirrubinas elevadas? Podemos tener una elevación aislada y de ahí fraccionar la bilirrubina. Si es menos del 20% de la directa, pues hay que descartar hemólisis. Y pues con esos estudios se manda normalmente un CUMS directo, un frote de sangre periférica, un ego, reticulocitos, para ver si hay hemólisis. Si sale positivos los estudios, es hemólisis. Si sale negativo, pues va a ser un síndrome de Gilbert, que es la enfermedad más común benigna que podemos tener con elevación de bilirrubina indirecta, sin elevación de fosfatasa alcalina y sin elevación de transaminasas. Y que es una enfermedad que no causa ni fibrosis ni cirrosis. De ahí tenemos que si la bilirrubina directa es más del 20%, hay que descartar algunas enfermedades hereditarias como el Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor. Y si tenemos igual hiperbilirrubinemia, pero con la bioquímica hepática alterada, ¿qué quiero decir? Elevación de fosfatasa, elevación de transaminasas, pues hay que determinar el patrón. Si es hepatocelular o es colestático. Y si es hepatocelular, ya vimos previamente qué diagnósticos o qué estudios tenemos que hacer para tener el diagnóstico, al igual que en la ictericia colestática. Entonces, pues con esto podemos ver un poco más que tenemos también métodos no invasivos de fibrosis, que son los que están ahora de moda, porque con eso podemos saber si nuestro enfermo o hasta nosotros mismos tenemos fibrosis o no. De estos estudios tenemos incluidos tanto pruebas serológicas que son en sangre y también estudios radiológicos. Normalmente los estudios en sangre incluyen las transaminasas, la gamma-glutamil transpeptidasa, la bilirrubina, INR, colesterol y algunas proteínas como la aptoglobulina y N-glicanos, y con eso podemos hacer algunos cálculos y saber si el paciente tiene fibrosis o no, o con un ultrasonido también ver si el vaso está mayor de 11.5 a 12 centímetros, pues ya eso nos habla de que puede haber hipertensión portal. También asimismo unas plaquetas menores de 150,000 se puede relacionar con datos de hipertensión portal, y si tuviéramos algún estudio no invasivo como elastografía, también nos ayudaría. Si tuvieran unos niveles de más de 20 a 25 kilopascales, nos darían datos de hipertensión portal. Algunos paneles de sangre que se ha ido estudiando es FibroTest, EPA-Score y FibroSure. Y vamos a verlos. Estos dos podemos utilizarlos en la vida diaria, sobre todo si tenemos pacientes con factores de riesgo de alguna enfermedad hepática. Podemos hacer algo que es un FIB4, que tiene una especificidad del 81% para ver si hay fibrosis o cirrosis. Y también tenemos el AP, que se puede utilizar también con una calculadora. Si se dan cuenta, el área bajo la curva es muy alta, sobre todo si queremos diagnosticar cirrosis hepática, hasta con una especificidad del 71%. Tenemos esto que se llama FibroTest, en lo cual nos podemos ver 5 grafiquitas, sobre todo la primera es la que nos va a dar si hay fibrosis o no. Y si se dan cuenta, lo que valoran son aptoglobulinas, bilirrubinas, GGT, alfa-2 macroglobulina y apolipoproteína A. Y también tenemos un área bajo la curva que aquellos mayores de una fibrosis
F2, que es moderada, podemos tener un área bajo la curva de hasta de 0.81, o sea que es un estudio que podemos utilizar también. Hay algunos métodos de imagen como la elastografía transitoria que también nos puede decir si hay fibrosis o no, y la área bajo la curva también es del 0.93, y que también en este mismo estudio podemos medir también el grado de grasa que hay en nuestro hígado. Tenemos otros ultrasonidos como el Shear-Wave Elastography, que también nos puede ayudar de forma real a ver cómo está el hígado, si hay grasas, si hay lesiones, y también podemos medir la dureza hepática, que es lo que mide normalmente la elastografía hepática para saber si el hígado está durito, está blandito, y con eso podemos ver el grado de fibrosis y si hay fibrosis avanzado, sea un F3 o hasta cirrosis. Digamos que el gol estándar, tenemos ahorita la elastografía por resonancia magnética, pero que no está accesible en todos los hospitales y que es un estudio que hasta puede detectar, digamos que grasa hepática de un 5, un 10% de lo que tenga ya ese hígado y que pues ahorita todavía no lo recomendamos de una forma, digamos que rutinaria en la vida diaria por el costo que tiene. Entonces, con todos estos cuadros que son diagramas, sabemos cuál es la importancia de interpretar la bioquímica hepática porque se nos pueden ir algunas enfermedades hepáticas crónicas o agudas que podemos diagnosticar y esto evitar que se hagan crónicas y que progresen a fibrosis y cirrosis. La otra es que hay algunas otras cuestiones como enfermedades autoinmunes que también se pueden diagnosticar hasta con solamente mandar los estudios que vimos en los cuadros y los diagramas del diagnóstico. Siempre saber factores de riesgo, historia clínica y explorar al paciente porque la sola exploración nos puede dar muchos datos de que este paciente tenga ya una enfermedad hepática. Sabemos ya recordar cómo se hace el patrón si es hepatocelular mixto o colestásico con la fórmula de R. También saber si la duración es aguda o crónica y pues las etiologías del patrón hepatocelular y colestásico y mixto, recordarlas siempre, sino pues sacar el cuadrito que vimos en la charla, porque con eso nos va a ayudar mucho para hacer un abordaje adecuado y el tratamiento. Pues agradezco mucho de su atención y espero que haya sido un poco claro para que no se nos vaya ningún paciente de estos diagnósticos que hoy en día pues son muy comunes a nivel nacional. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Eira Cerda Reyes y a continuación pongamos en práctica todos los conocimientos adquiridos durante este curso. Por lo tanto, pues he escogido algunos casos clínicos de la vida real para que nunca se nos olvide cómo hacer el diagnóstico de estos pacientes y cómo referirlos. Por lo tanto, los objetivos, sobre todo de esta última charla, es conocer la importancia de por qué identificar los nódulos hepáticos en pacientes con cirrosis hepática o pacientes con factores de alto riesgo. Sobre todo, recordar que la historia clínica es importante, porque si son pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedades hepáticas como el consumo de alcohol, más de 30 gramos en mujeres de alcohol al día o en hombres más de 50 gramos, pues es un factor de riesgo para tener cirrosis por alcohol, o se han tenido hemotransfusiones antes de 1990, pues también es un factor para tener hepatitis C. Asimismo, la edad, el género, siempre explorar a los pacientes, porque en las charlas previas deben de recordar que hay datos muy patognomónicos de enfermedad hepática crónica, así como estudios de laboratorio y gabinete, que también nos hacen pensar en que ese paciente ya tiene alguna enfermedad hepática o cirrosis hepática, como es albúmina y los tiempos de coagulación. Y entonces, pues, vamos para allá, a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Empezamos con el primer caso clínico. Este es una femenina de 50 años y esta paciente pues tiene como antecedentes una madre y hermano con diabetes. Ella es de Veracruz, no tiene algún otro factor de riesgo, si se dan cuenta, no tiene etilismo, alcoholismo negado y pues el tipo sanguíneo lo desconoce. De aquí inicia con ictericia de 2 meses, febril, sin acolia, sin coluria y niega pérdida de peso. A la exploración física, pues signos vitales normales, está un poco ictérica, cardiopulmonar sin alteraciones y lo que sí, pues tiene un poco de dolor, sobre todo a la exploración en hipocondrio derecho, a la palpación profunda, sin datos de irritación peritoneal con un ECOG de 1 y un Karnofsky de 90%.
Cabe mencionar que pues le hicieron los estudios de laboratorio y gabinete a su ingreso en urgencias, donde podemos ver leucopenia, tenemos plaquetas bien, 152,000 tiempos de coagulación normales, pero se dan cuenta ya tenemos alteración de las pruebas de funcionamiento hepática con una hiperbilirubinemia. Asimismo, transaminasas ligeramente elevados, la AST, ALP elevada, albumina bien, marcadores tumorales, un alfa-fetoproteína de 2140, que hay que recordar que no todos los hepatocarcinomas son productores de alfa-fetoproteína, solamente un 40% de ellos pues, pueden producirla y el resto no lo produce. Una glucosa de 100, el riñón bien, electrolitos séricos normales y pues con la sospecha de que tuvieran una enfermedad hepática, pues le hacen todo el perfil viral y de autoinmunidad, el cual está negativo. Una endoscopía para descartar que tenga varices esofágicas con una gastropatía no erosiva leve de fondo y una gastropatía nodular leve de antro. Y con esto, pues, se diagnostica sobre todo porque tenía un ultrasonido con datos de enfermedad hepática crónica. Se hace el puntaje, tiene un Child-Pugh A de 6 puntos, MELD de 11 puntos. Para lo cual, pues, al tener un ultrasonido donde nos comentan que tengo una lesión focal hepática, se le pide una tomografía dinámica de hígado de triple fase, en donde se pueden dar cuenta, pues el hígado está nodular, con una lesión hipervascular en el hígado, que se ve ahí muy claramente, y nos las reportan pues ya con un hígado pequeño, tiene sobre todo una fase arterial que refuerza y un lavado que es el washout, que con esto hacemos el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, lo cual nos dicen que tienen una lesión en el segmento 4 de 2.6 por 1.5 centímetros y otras en el segmento 7 y 8 de 4 y 3.8 centímetros. Por lo tanto, tenemos una paciente que afortunadamente tiene un Child-Pugh A que está estable y que pues puede ser catalogada como un hepatocarcinoma estadio B de la BCLC y que podemos ofrecerle todavía tratamiento que sería TACE o administración de Yttrium, que en el hospital pues se fue a Yttrium esta paciente y pues que lo ideal es que siempre estos pacientes los podamos diagnosticar en fases muy tempranas o por lo menos intermedias para que puedan llegar a un tratamiento y puedan cumplir con la sobrevida de acuerdo a lo que establece el BCLC. Tenemos el segundo caso, este es un masculino de 51 años, tiene ya una hepatitis C crónica, un genotipo 1A desde el 2013, fue tratado con los antiguos tratamientos de interferón ribavirina y tuvo una recaída. Para el 2016 lo refieren a nuestra consulta externa, en lo cual vemos una glicemia normal, bilirrubinas de 1.5, se dan cuenta tiene transaminasemia ST130 LT de 80, fosfatasa alcalina de 170, albumina bien de 3.9, alfa-fetoproteína de 154, ligeramente elevado, y recordar siempre que la alfa-fetoproteína no nos hace el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, siempre los va a hacer el diagnóstico un estudio de imagen y si fuera muy necesario una biopsia. Tiempos de coagulación conservados, tiene trombocitopenia con 98,000 plaquetas y pues tiene todavía una carga viral activa. Y recordar que pues también a estos pacientes de hepatitis se les tiene que hacer estudios para descartar hepatitis B oculta y también alguna coinfección con HIV. Se le hace un ultrasonido, hay que recordar que todos los pacientes cirróticos deben tener un ultrasonido cada 6 meses, en los cuales no se ve ninguna lesión focal hepática, no hay ascitis, la porta ya dilatada 16 milímetros, elastografía con 19 kilopascales, que es un método no invasivo de fibrosis, con lo cual diagnosticamos cirrosis hepáticas. Se le hace una endoscopía, en lo cual recordar que algunas veces los métodos no invasivos nos pueden servir para ver si este paciente requiere endoscopía o no, y de acuerdo a Babeno 6, elastografías arriba de 20 kilopascales y una trombocitopenia menos de 150,000 plaquetas son pacientes que requieren hacerse endoscopía. Este paciente de todas maneras se le hizo, aunque no cumplió un criterio porque la elastografía estaba en 19 kilopascales, pero si se dan cuenta ya tenía varices grandes de la clasificación de Babeno. Se le hizo una tomografía
por la elevación de la alfa-fetoproteína, que como les comento no es algo que se tenga que hacer habitualmente, donde se ve el hígado cirrótico, se dan cuenta la esplenomegalia. Y este paciente se le inició en enero del 2017 tratamiento con los nuevos antivirales de acción directa, el cual fue curado con una carga viral negativa a las 12 semanas. Y en mayo se le hace su estudio de ultrasonido de hígado y vasoflujo Doppler siguiendo las guías de hacer un tamizaje para todos aquellos pacientes cirróticos, en donde pues ya se ve una lesión focal hepática. Por lo tanto, si este paciente llegara a su consulta externa de su clínica familiar o donde estén haciendo su servicio social, pues lo ideal es mandarlos a un hospital de tercer nivel donde se tenga acceso sobre todo a una tomografía a triple fase y sobre todo de un grupo multidisciplinario, tanto de patólogos, gastroenterólogos, radiólogos intervencionistas y oncólogos médicos y quirúrgicos para tener el mejor tratamiento del paciente. Lo que les decía, recordar siempre que el ultrasonido debe de ser cada 6 meses en este tipo de pacientes, porque si no, pues desafortunadamente podemos enfrentarnos a que estos pacientes con hepatitis C pueden desarrollar carcinoma hepatocelular de 2 a 7% por año. Y pues lo que necesitamos es llegar sobre todo a la prevención, sobre todo a hacer el tamizaje del carcinoma hepatocelular. En el caso número 3 es un masculino con etilismo crónico y factor de riesgo con gramaje alto para cirrosis hepática, la cual se le diagnostica en el 2013. Se le hace un ultrasonido 2016, portes irregulares, disminuyó de tamaño sin lesiones focales hepáticas, el vaso de 14 centímetros y porta de 15 milímetros. Se le hace una endoscopía en los cuales descartan varices esofágicas, pero sí una úlcera gástrica Forres 3 y una gastropatía congestiva y también aquí sí también tenía varices grandes de Babelo. Entonces, este paciente 2016, tenemos el ultrasonido, no tiene lesiones focales hepáticas, de ahí llega su seguimiento cada 6 meses, 2017, ya aparece una lesión focal hepática, pero por eso es tan importante leer por completo los reportes de los ultrasonidos de hígado y vasoflujo Doppler. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos solo las conclusiones y en las conclusiones a lo mejor nada más nos dicen hígado con bordes nodulares o hígado con micronodular, pero muchas veces se nos puede pasar por alto la descripción de algunas lesiones focales hepáticas, que en este caso, pues desafortunadamente así pasó, se pasó por alto esta lesión. Entonces el paciente se fue de vacaciones, perdió el seguimiento un año y desafortunadamente la vigilancia no fue la adecuada, por lo cual pues este paciente ya para el 2018 llegó con un hepatocarcinoma, pues desafortunadamente fuera de tratamiento médico. Entonces, podemos parar aquí. Un segundito, ¿está listo? Si quieres que vuelva a repetir toda la diapo, perdone. ¿Qué me había pasado esto? Pues la última en la que se quedó, nada más como para tener continuidad. ¿Es esta? Bueno, entonces lo que voy a hacer es seguir en esta, ¿te parece? ¿Sí? Entonces tú me dices cuando ya. Ok. ¿Listo, Gerardo? Seguimos grabando. 5, 4, 3, 2. Entonces este paciente sigue con su vigilancia en la consulta externa con un ultrasonido normal para el 2016. De ahí, pues a los 6 meses, 2017, desafortunadamente ya se ve una lesión focal hepática. ¿Pero por qué? Es importante recordar que hay que leer siempre todo el reporte de los ultrasonidos de hígado y vasoflujo Doppler. ¿Por qué? Porque se pueden pasar por alto algunas lesiones que vienen descritas en toda la cuestión del reporte y no solo fiarnos en leer las conclusiones del ultrasonido, porque se pueden ir detalles como este. Entonces, este paciente desafortunadamente la lesión focal hepática no se determinó, por lo cual, y pues él perdió el seguimiento en la consulta externa. Y ya para cuando él llegó a consulta externa 2018, desafortunadamente pues la vigilancia no fue cada 6 meses como debe de ser y lo que está establecido en las guías tanto americanas, europeas y asiáticas para el diagnóstico y seguimiento de carcinoma hepatocelular, y ya llega con nosotros a la consulta externa con un tumor grande y desafortunadamente fuera de todo tratamiento para que pueda aumentar la sobrevida este paciente.
Tenemos el caso clínico 4, que también este es un masculino de 68 años de edad, que como antecedentes tiene una madre finada por una cirrosis hepática de origen viral, probablemente por virus B, padre finado por un cáncer gástrico, tiene personales no patológicos negados, y él ya tiene una hepatitis B crónica diagnosticada en febrero del 2019 y en tratamiento con tenofovir cada 24 horas. Llega a la consulta externa, en los cuales tenemos sobre todo sus signos vitales dentro de parámetros normales, y le hacen un ultrasonido en el cual ya reportan una lesión focal hepática. Entonces, ya teniendo esta lesión focal hepática, pues que sigue, pues realizarle un estudio de imagen contrastado para poder tener el diagnóstico del carcinoma hepatocelular. Dentro de los estudios de laboratorio tenemos que leucocitos bien, hemoglobina de 18, plaquetas 188,000, tiempos de coagulación dentro de parámetros normales, glucosa 82, creatinina de 0.8, bilirrubinas de 2, transaminasemia, TGP de 127, TGO 131, fosfatasa alcalina elevada a 287, electrolitos séricos bien, tanto lo que es ELISA para HIV negativo, virus de hepatitis C no reactivo, alfa-fetoproteína de 32, y pues ya contamos con todos los marcadores para hepatitis B crónica con una carga viral de 32.300 y con una elastografía ya de 14.6 kilopascales. Hay que recordar que los pacientes de hepatitis B es una población especial que a lo mejor con o sin cirrosis pueden desarrollar carcinoma hepatocelular. Se le hace dentro de todos los abordajes una panendocolonoscopía con la cual reporta unas varices grandes de Baveno, gastropatía congestiva y colonoscopia nada más con 2 pólipos sésiles en recto y de verticulitis sin datos de complicación. Y una tomografía de hígado triple fase ya con una lesión en el segmento 4, categoría 4 del IRATS con un diámetro de 3 centímetros y datos de enfermedad hepática crónica. Le realizan una tomografía, que esa es la que ya vemos reportada, donde se ve la lesión en segmento 4, que es una lesión pequeñita, pero no característica de carcinoma hepatocelular, para lo cual, pues, si el primer estudio de imagen está negativo, pues podemos hacer algún otro estudio como la resonancia magnética, que veremos terminando de visualizar esta tomografía. Entonces, aquí tenemos el otro estudio. Vamos a ver las resonancias magnéticas y se dan cuenta ahí se ve muy bien la lesión focal hepática. Que también por resonancia magnética la reportan no característica de carcinoma hepatocelular. O sea, no hay realce en la fase arterial y no hay washout en la fase venosa, por lo cual también queda en un IRATS 4. Entonces, un paciente con cirrosis hepática Child-Pugh A, MEL de 7 puntos, con ya datos de datos probables de carcinoma hepatocelular, pero van a no tener el IRATS 4 en tanto tomografía y resonancia, pues va para biopsia del nódulo hepático. Entonces tenemos el siguiente caso, también tiene 64 años, un masculino, se dan cuenta, no tiene una madre finada por tiroides, no tiene ya alcoholismo crónico ni alergias negadas. Y este paciente pues tiene factores de riesgo para cirrosis por alcohol. Cuando llega a urgencias está consciente, orientado, sin datos de encefalopatía, tiene ascitis ya a la exploración y no datos de dolor abdominal ni irritación peritoneal. ECOG de 1 punto y Karnofsky de 80% y ingresa por hemorragia digestiva alta inactiva, para lo cual llega con datos de choque hipovolémico al servicio de urgencias. Se le hacen las escalas para la hemorragia con un Blackford de 9 puntos y un Rocal de 2 puntos. Se dan cuenta una anemia, hemoglobina de 8.2, tiempos de coagulación prolongados, creatinina normal. Hay transaminasemia y elevación de fosfatasa alcalina, albúmina de 2.6, lo que tienen los anticuerpos de autoinmunidad negativos, anticuerpos antinucleares positivos, alfa-fetoproteína de 4.520 y pues todo el panel viral negativo.
Se hace su estudio endoscópico de urgencia con unas varices esofágicas con estigmas de sangrado, por lo cual se realiza la primera sesión de ligadura. Pero, sorpresa, siempre hay que hacer, en pacientes que llegan cirróticos con hemorragia varicial, siempre se tiene que hacer un ultrasonido al ingreso. ¿Por qué? Porque algunas de las causas pueden ser que tengan ya trombosis de la porta. Entonces le hacen su ultrasonido y si se dan cuenta ahí en la imagen, este paciente pues ya tiene una lesión hipoecoica en el lóbulo hepático derecho y pues la ascitis. De ahí se le hace esta tomografía de hígado triple fase y se dan cuenta, se ve todo el tumor de datos de carcinoma hepatocelular casi en todo el hígado. Como este estudio salió no concluyente para carcinoma hepatocelular, también se hizo la resonancia órgano específico negativa carcinoma hepatocelular. Obviamente tenemos la alfa-fetoproteína elevada, pero muchas veces hasta digamos que los oncólogos o hasta para poderles decir a los pacientes realmente tienes carcinoma hepatocelular o no, si no es suficiente tener sobre todo un diagnóstico por imagen, que es donde se hace siempre el diagnóstico, pues se tiene que recurrir a la biopsia. Y se hace una biopsia en los cuales podemos ver la tinción de EPAR para que sale lo que es carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado y pues este paciente pues desafortunadamente ya está en un estadio C de la BCLC, ya tiene una cirrosis hepática secundaria a consumo perjudicial de alcohol y que pues desafortunadamente este paciente pues está fuera del tratamiento. Entonces es importante recordar la historia clínica de los pacientes, los factores de riesgo de los pacientes, sobre todo pensar que todo aquel paciente que es cirrótico puede desarrollar un nódulo, y que ese nódulo pues siempre tenemos que caracterizarlo porque lo que hay que descartar es que sea un carcinoma hepatocelular. Si está a nuestro alcance, pues referirlo a un hospital de tercer nivel, y si estamos en un hospital de tercer nivel, pues sobre todo digamos que enviarlo, referirlo pues con los especialistas para que pueda tener un abordaje y una terapéutica adecuada para que pueda aumentar su sobrevida o que ojalá pudiera llegar a un estadio que fuera curativo del carcinoma hepatocelular, porque es lo único, un diagnóstico temprano, pues es lo que realmente puede impactar en la sobrevida de los pacientes. Muchas gracias por su atención y esperemos que hayan servido los casos clínicos para, sobre todo, ponerlos en práctica en su vida diaria. Hola, buen día. Soy la doctora Alma Culhacha y soy hepatóloga en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias a Bayer por permitirme revisar estos casos clínicos que son de la experiencia de nuestra clínica multidisciplinaria de tumores en la unidad de Monterrey. Esta es la agenda. Vamos a revisar 3 casos clínicos en donde intentaremos abordar diferentes estadiajes de la BCLC, cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos de acuerdo a ello para nuestros pacientes, el seguimiento de los mismos y unos mensajes que me gustaría que se llevaran a casa. Y bien, este es el primer caso clínico. Es una femenina de 63 años. Ella, de antecedentes de importancia, es hipertensa desde hace 25 años y manejada con losartán. Tiene también glaucoma en manejo con latanoprost, asma tratada con salbutamol por razón necesaria, un antecedente de una colecistectomía abierta por colecistolitiasis en el 2008 y una biopsia hepática que se le hizo hace 5 años durante seguimiento por la hepatitis C. Además, fue posoperada de una hernia diafragmática por MICE. El antecedente aquí clave es que en 1974, durante una cesárea, pues fue transfundida, y eso es hoy en día una de las principales factores de riesgo identificados en mujeres que se presentan hoy con nosotros con cirrosis secundario a virus de hepatitis C. Tiene antecedente de un nódulo hepático. Esto fue fuera de nuestra clínica, no fue caracterizado, no conocemos muy bien el antecedente, pero le realizaron una segmentectomía 7 hepática en junio del 2013 por sospecha de hepatocarcinoma. Sin embargo, el resultado histopatológico era una lesión quística, no tenía datos de malignidad. Fue en el 2008 donde se le documentó la infección crónica por hepatitis C, genotipo 2. En ese entonces, pues fue tratada con peginterferona y ribavirina por 24 semanas y tuvo respuesta viral sostenida. No ha tenido nunca descompensaciones de su hepatopatía. Sin embargo, durante el seguimiento por su cirrosis, se documentó en agosto del 2018 una lesión hepática de 5.9 centímetros y fue el motivo por el cual fue atendido en nuestra clínica.
En la primera consulta, bueno, a la exploración física no tenía ningún hallazgo relevante. En sus estudios de laboratorio llamaba la atención, pues una alfa-fetoproteína en 6408. Teníamos una biometría hepática con plaquetopenia. No había mucha alteración de la coagulación ni de las bilirrubinas. En sí, las pruebas de funcionamiento hepático estaban dentro de rangos bastante aceptables y fue catalogada como una paciente con cirrosis en estadiaje Child-Pugh A5. Esta es su tomografía inicial. Vemos cómo era una lesión captante de contraste que lavaba en fase venosa portal y venosa tardía. El reporte nos decía que la masa está en el segmento 5, que tenía algo de necrosis, que realzaba y que lavaba y que medía ya, para cuando nosotros la recibimos, 8.3 centímetros. También nos reportaban otra lesión en el segmento 7 de 1.7 milímetros, que también lavaba y realzaba, y otra lesión más en el segmento 8 de aspecto quístico. Además, el hígado, pues con sus datos de cirrosis. Se comenta el caso en el Comité Multidisciplinario de Tumores Hepáticos de la Clínica 25, a la que pertenezco y que soy la encargada de la misma, y se cataloga como un hepatocarcinoma multifocal en etapa BCLCB con un ECOG de 0. Y pues por la guía de manejo de la BCLC, pues es candidata a una quimioembolización transarterial. Por lo tanto, fue sometida el día 7 de noviembre a una quimioembolización transarterial. Les voy a mostrar un poco las imágenes. Como vemos en esta primera angiografía, la imagen del tumor. Y a la hora de introducir medio de contraste, bueno, vemos cómo es un tumor muy, muy vascularizado. Vemos toda su vasculatura. Y esto es el tumor posterior a la embolización. Vemos cómo introducimos medio de contraste y ya no encontramos dentro de la tumoración que se capte. Fue una embolización muy efectiva en su momento. Bueno, se hizo un ataque de control inicial en donde se observó una necrosis completa de la elusión. Desgraciadamente no cuento con las imágenes. Y sin embargo, cuando se hizo la tomografía de control postase, la lesión medía 6 centímetros aproximadamente, seguía captando contraste y ya teníamos un alfa-feto en 4000. A estas alturas, la paciente continuaba sin descompensación y un ECOG de 0. Y aquí fue cuando nos preguntamos, bueno, estrictamente, ¿podía ser candidata a repetir una quimioembolización transarterial? Sin embargo, por cuestiones económicas se decidió migrar a tratamiento con sorafenib, el cual se inició el 27 de mayo. Y vemos esta es su tomografía de control antes del inicio del tratamiento, en abril, las que le comenté, y esta posteriormente del inicio se observaba la misma lesión, pero medía 4.9 por 6 centímetros, exactamente igual que la previa, y la otra lesión que era quística del segmento 8. Y aquí, pues, se catalogó como 1.1 o en el MRCIST una enfermedad estable, en la cual con la quimioterapia logramos, posterior de una TACE, logramos migrar a un tratamiento con quimioterapia y la paciente se mantuvo estable. La paciente, desgraciadamente, perdimos seguimiento después de 6 meses de inicio del sorafenib, en los cuales estaba libre de enfermedad, pero perdió derecho a biencia y no pudimos tener ya su seguimiento. Este es el segundo caso que les quería platicar. Es un masculino de 53 años. Este paciente lo vi por primera vez en mayo del 2017, con antecedente de alcoholismo importante, que ya había suspendido. También había sido usuario de drogas intravenosas en su juventud, principalmente cocaína, ya suspendido. Y también tenía como factor el antecedente de su esposa, que era portadora de hepatitis C y que había recibido una transfusión en un parto. No es diabético ni hipertenso, pero cuando lo vi por primera vez con una obesidad grado 2. Este paciente se le diagnosticó hepatitis C genotipo 2 en abril de 2015, ya en fase de cirrosis. No fue candidato a tratamiento en ese entonces, cuando apenas estaban introduciendo las nuevas terapias, no se pudo tratar con peginterferón ribavirina por trombocitopenia severa. Sin embargo, posteriormente, anteriormente los tratamientos pues eran muy limitados, pero hoy en día podemos tratar a pacientes aunque tengan trombocitopenia y pudimos tratarlo.
Él había tenido descompensaciones de forma de encefalopatía en junio del 2017, después en diciembre del 2017 y finalmente en enero del 2018, pero pudo ser controlado con medidas antiamonio y ya no había vuelto a tener episodios. También había tenido ascitis, que se trató con diurético, no requirió paracentesis y tuvo una respuesta completa. Y este paciente, antes era un paciente portador de virus C, con descompensaciones importantes, fue comentado al Comité de Trasplante Hepático en diciembre de 2017 con todas las valoraciones. Sin embargo, se rechaza por la obesidad. La obesidad en algunos centros es una contraindicación para trasplante y es el caso del centro en donde yo laboro. Entonces, ante la negativa de poderlo seguir estudiando para trasplante, la enfermedad que estaba muy descompensada, decidimos tratarlo. Se dio tratamiento para hepatitis C, que sabemos que la probabilidad de respuesta es menor por la descompensación, para la oportunidad que tenía para mejorar algo su función hepática. Se trató con Epclusa y Ribavirin en el 2018 por 12 semanas y tuvo respuesta viral sostenida. Con esto, el paciente mejoró de estar entre un Child C11 y C12, mejoró un Child B9, mejoró también su índice de masa corporal, llegando a un IMC de 30, por lo que se aceptó para trasplante y este paciente se enlistó en febrero del 2019. Sin embargo, durante su seguimiento en consulta de pretrasplante, en octubre del 2019, se encontró un nódulo de regeneración por ultrasonido. Se le realizó una TAC multifásica sin datos de malignidad, era un nódulo que no captaba, no lavaba y se decidió dar seguimiento. De octubre del 2019 a abril del 2020, el tumor no había cambios, el tamaño, el diámetro máximo se reportaba en 2 centímetros. El paciente estaba en lista, platicamos de biopsiarlo, de no biopsiarlo. Recordemos que la mayoría de los hepatocarcinomas en pacientes con cirrosis pues se diagnostican sin biopsia porque podemos ver las imágenes características y así disminuimos el riesgo de siembra tumoral a la hora de la biopsia. Se decidió no biopsiar ya que el paciente estaba enlistado para trasplante. Si esto era un hepatocarcinoma, como quiera, era trasplantable y decidimos no trasplantar. Pero ¿qué pasa? Que este paciente estaba como prioritario en la lista de espera, esperábamos trasplantarlo en los primeros 3-4 meses y bueno, fue afectado en forma muy importante por la contingencia sanitaria actual. Desde entonces está en lista de espera y no se ha podido trasplantar. Y en julio del 2020, en su seguimiento de ese nódulo que habíamos visto desde octubre, le realizamos una resonancia magnética. Y esta resonancia, pues lo que nos teníamos, nos reporta un nódulo que ya medía 3.1 centímetros por 3.5, que ya captaba contraste y que lavaba. Y con esto, pues se corroboró el diagnóstico de hepatocarcinoma. Con un paciente ya enlistado, sin lograrse trasplantar por la contingencia sanitaria y que tampoco era quimioterapia se podía dar, ni se podía dar alguna otra opción por la función hepática, por lo que decidimos no teníamos opciones que ofrecerle a este paciente. El paciente estaba enlistado. En este entonces, en julio, pensábamos que a lo mejor para agosto o septiembre ya podríamos estarlo trasplantando, pero bueno, nos equivocamos terriblemente subestimando la pandemia. ¿Y qué pasa? Pues que el 4 de noviembre le hacemos otra resonancia magnética y aparece esta segunda lesión. Esta segunda lesión que pueden observar ustedes que estaba en el segmento 5, que medía alrededor de 4.7 centímetros y que tenía características igualmente de malignidad. ¿Y qué pasa? Pues que ahora tenemos 2 lesiones de 5.7 y de 4.7 centímetros. El paciente en este momento se encontraba en Child B8 por expensas de unas bilirrubinas totales en 3 y el antecedente de la encefalopatía hepática en manejo, con progresión de la enfermedad tumoral, actualmente fuera de criterios de Milán para trasplante. Y aquí es lo que siempre, cuando utilizamos la clasificación de la BCLC, tenemos que estar muy conscientes que esta clasificación es una guía para el manejo para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, habrá casos muy particulares en los que tenemos que adaptar lo que tenemos para el tipo de paciente. Y fue el caso de este paciente, porque estrictamente hablando, si es un paciente que no cumple criterios de trasplante y tiene función hepática descompensada, sería un BCLCD y quedaría fuera de cualquier tipo de tratamiento, de un paciente que íbamos a trasplantar a un paciente que ya no podemos ofrecerle nada. Sin embargo, dada la mejoría de la función hepática que persistió, si recuerdan, es un paciente que inició en C12, C11, C12, después del tratamiento antiviral
mejoró y actualmente está en un Child B8 y que solamente a expensas de bilirrubinas que se mantienen entre 2.5 y 3, pues se comentó en el caso en el comité multidisciplinario y la propuesta actual para este paciente es hacer un downstaging con una quimioembolización transarterial para intentar reducir la carga tumoral y no excluir de la lista de espera. Este paciente actualmente está pendiente de autorización de la quimioembolización y es un paciente muy limítrofe. Este tipo de tratamientos se deben de hacer en pacientes solamente en un grupo que tenga alta experiencia para el manejo de las descompensaciones por quimioembolización, y nos salemos un poquito aquí de las guías de manejo, pero creemos que es la mejor opción que podemos darle a este paciente. Finalmente, el tercer caso clínico, esta es una paciente femenina de 51 años, tiene antecedente de una estirectomía en el 97 por mimatosis uterina, una esfinterotomía lateral en 2018 por fisura anal crónica. Ella tiene infección crónica por virus C, diagnosticada en junio del 2017 en fase de cirrosis. Ella fue tratada con sufosbuvir, ledipasvir, ribavirina y obtuvo respuesta viral sostenida en el 2018. Ella de descompensaciones negaba episodios de encefalopatía, sangrado, ictericia y solamente una ascitis radiológica que se reportaba algo de líquido perihepático en un ultrasonido en octubre de 2019. Tiene también varices esofágicas, es decir, tiene hipertensión portal clínicamente significativa, que está en profilaxis primaria con propranolol y ligadura, y su última endoscopía aquí es del 7 de diciembre, de 2019 con varices pequeñas. Se documenta en el seguimiento por cirrosis un nódulo. Este es el mejor ejemplo de una paciente que está dentro de un programa de screening adecuado. Se hacen sus ultrasonidos de abdomen cada 6 meses en forma rutinaria y encontramos nódulos chiquitos. Encontramos un nódulo hepático que por ultrasonido en abril medía 15 milímetros, que era hipoecoico, paciente sin descompensaciones clínicas con buen ECOG. Aquí pueden ver sus estudios de laboratorio. Lo único que llama la atención es unas bilirrubinas que están 1.4 y una albumina ahí un poquito baja en 3.3, con una alfa-feto normal. Recuerden que hasta un tercio de los hepatocarcinomas no son productores de alfa-feto y hasta el 70% de los nódulos pequeños, de los hepatocarcinomas pequeños, no lo son. Se realiza una resonancia magnética para caracterizar el nódulo. ¿Y qué vemos? Pues vemos que es un nódulo, que lo podemos ver aquí, en T1, hiperintenso, que tiene un reforzamiento en anillo, como observan aquí, y que se vuelve hipointenso en las fases tardías. Y entonces es una paciente con un ECOG de 0, un Child B7, un tumor único de 21 milímetros compatible con hepatocarcinoma y se clasifica en un BCLC-A. Esta paciente, pues no se le puede hacer una resección porque ya tiene algo de ascitis, aunque es radiológica, tiene plaquetas bajas, tiene hipertensión portal clínicamente significativa y es entonces candidata a trasplante hepático. Sin embargo, recordemos que a esta paciente la acabamos de diagnosticar y la diagnosticamos en plena pandemia. Entonces, ya veníamos viendo que probablemente iba a ser prolongada la lista de espera, no teníamos muy claro cuánto, por lo que se comenta en la clínica multidisciplinaria de tumores y decidimos realizar una terapia puente con ablación por radiofrecuencia. Se hace la ablación por radiofrecuencia y estos son los resultados posteriores a la ablación. Como pueden ver aquí, se ve una zona necrótica en el centro con algo de edema perilesional y posteriormente, en un estudio de control posterior, el nódulo, el hepatocarcinoma, permanece sin captar contraste. La paciente tuvo complicaciones leves al procedimiento, de dolor, se manejó con analgesia, un poco de aumento de la ascitis, que posteriormente respondió al diurético. Y actualmente la paciente se encuentra en lista de espera para trasplante hepático. Y bueno, ¿cuáles son mis mensajes finales? Los pacientes con hepatocarcinoma tienen distintas presentaciones clínicas. El tratamiento es multimodal, por lo que es sumamente relevante abordarlos desde una clínica multidisciplinaria. Los pacientes de vida real no siempre se van a ajustar al esquema terapéutico y se debe decidir en base a la experiencia de cada centro y al perfil del paciente. Y los programas de tamizaje, como lo pudieron ver en la última paciente, son prioritarios para poder detectar oportunamente al hepatocarcinoma y hoy en día lo podemos curar si lo detectamos a tiempo. Muchas gracias.